Guillermo Lazo nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Usted corre por tercera vez para presidente. En las elecciones anteriores llegó a la final y el triunfo le fue esquivo por una mínima diferencia que estuvo en discusión frente al Estado candidato, y ante él su candidatura aglutinó el rechazo al correísmo. Ahora se supone que no estará Correa, quien está prófugo en Bruselas. La lucha del pueblo ecuatoriano después de 4 años viene a ser contra el mismo modelo político estatal, totalitario y corrupto, pero con un país más endeudado que antes y con su economía destrozada. Yo creo que, Lenin, la mayor herida social que tiene el Ecuador es la falta de empleo. Post pandemia, cerca de 5.200.000 o 5.300.000 ecuatorianos quedarán sin un empleo formal. De ahí que el principal desafío de nuestra propuesta de gobierno es la generación de empleo, para lo cual necesitamos tener prendidos los dos motores de la economía: la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública sobre la base de alianzas público-privadas y estímulos a la inversión privada para la generación de empleo. Permítame insistir en la pregunta que le hice ayer en la presentación de su candidatura. En la campaña anterior usted habló de generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. ¿Y ahora? Bueno, estamos precisamente estudiando la realidad. No ha terminado la etapa de la pandemia. Necesitamos números finales para hacer una oferta final. Pero sin duda alguna las necesidades del Ecuador son más de 1 millón de empleos, puesto que los que se han perdido con relación a hace 4 años son cerca de 700.000 a 800.000 empleos más. Aparte del tema económico que se viene arrastrando desde que Rafael Correa estaba en el poder antes de Lenín Moreno, la pandemia mundial del coronavirus ha agregado la crisis sanitaria agravada por un sistema de salud pública que fue saqueado antes y durante la pandemia y que terminó postrándolo en el colapso. Usted ha escogido un compañero de fórmula que está llamado a ayudarlo con esa dura tarea aún pendiente. ¿Cuáles son los méritos del doctor Alfredo Borrero? Alfredo Borrero es un gran profesional médico preparado tanto en el Ecuador como en el exterior. Es una gran persona y es alguien con el quien me conozco desde hace más de 10 años. Tuve la oportunidad de conversar con él por primera vez en un conversatorio convocado precisamente para elaborar el plan de gobierno de Creo del año 2013. Hicimos muy buena química con Alfredo, es una gran persona, un buen profesional, está comprometido con el Ecuador y creo que se desempeñará muy bien en el cargo de vicepresidente a cargo de los temas de salud y de seguridad social. Con el apoyo del vicepresidente en salud, usted se podrá dedicar por entero a la reactivación económica. En los meses del estribo, Lenín Moreno está tomando medidas que comprometen al próximo gobierno, por ejemplo, con la emisión de sustitutos del dinero, pues el gobierno ha ofrecido pagar deudas con bonos y certificados de tesorería que, si no respetan el límite del 3% del Producto Interno Bruto contemplado en la ley, podría crear una doble economía poniendo en peligro a la dolarización, según algunos analistas. El gobierno, le pregunto, ¿debe abstenerse de pagar sus deudas internas con papeles que sustituyen al dólar? Definitivamente que sí, y nosotros lo haremos generando riqueza, Lenin, porque usted no puede mitigar la pobreza, usted no puede eliminar deudas con creatividad financiera, pensando en nuevos documentos que ponen en riesgo a la dolarización. Usted lo puede hacer generando riqueza, incrementando la producción petrolera y mejorando la eficiencia del manejo del Estado en sectores como el petróleo, la electricidad y también la minería. Otra medida del actual gobierno que compromete al próximo es que, en su desesperación por dinero fresco, reactiva las preventas petroleras con crudo que le correspondería al próximo régimen, replicando las dobles reventas que ideó Correa con un precio que perjudica al país y dejando espacios para que China revenda a intermediarios y estos, a su vez, a refinerías de Estados Unidos. Usted afirmó aquí en Contacto Directo que la solución es aumentar la producción de crudo, pero eso deja intactas las preventas con doble reventa. ¿Solo va a insistir en aumentar la producción permitiendo este esquema de ventas anticipadas?
Es que mire, Lenin, si aumentamos la producción petrolera, aumentamos los ingresos. Y con esos ingresos podemos pagar los atrasos con municipios, con consejos provinciales, con la seguridad social. Y evitaremos también el tomar deuda de manera desesperada, como lo hacen con la preventa petrolera a los chinos. Por lo tanto, la solución, sigo pensando que es aumentar los ingresos para resolver los embrollos de una destartalada economía pública. ¿Y de dónde va a salir ese petróleo? Porque se habla de incrementar la producción petrolera, pero ¿el petróleo del Yasuní es a ese al que nos estamos refiriendo? El Ecuador tiene 4.800 millones de reservas probadas de petróleo. Colombia tiene la mitad. Sin embargo, Colombia produce el doble de lo que produce Ecuador. Ahí usted tiene un ejemplo y un referente de que podemos aumentar la producción petrolera sin ni siquiera aumentar la frontera petrolera, es decir, invirtiendo más en los actuales pozos petroleros para aumentar su productividad. Y para ello cambiaremos el sistema de contratos con las empresas extranjeras, de contratos hoy sobre la base de un precio mínimo, precio fijo, a contratos de riesgo, contratos de participación entre el Estado ecuatoriano y la empresa privada. Pero eso toma tiempo. Y ya que estamos hablando de plata, ¿de dónde se va a sacar recursos para atender las necesidades inmediatas que tiene un país quebrado? ¿Con reformas tributarias? ¿Con eliminación de subsidios a los combustibles? ¿O con nuevos endeudamientos? Eso toma tiempo, Lenin, usted lo ha dicho. Por eso yo ya estoy trabajando y estoy trabajando con un gran equipo de profesionales expertos en el sector petrolero y estamos preparando todos los papeles, inclusive las propias anuncios, licitaciones internacionales para convocar a las empresas extranjeras para que lleguen en el menor tiempo posible a apoyarnos en este objetivo de incrementar la producción petrolera. Esto hay que hacerlo ya, ahora. Hay que hacerlo de todas maneras porque es la única forma de salir de este embrollo en que nos ha metido este modelo fracasado de un alto gasto público, de 30 reformas tributarias y de cuando se le acaba el dinero apelar a la deuda. Y ya ve cómo terminó la deuda, siendo renegociada. Entonces, o aumentamos los ingresos o debemos de ser severos en la reducción de gastos. La mejor alternativa, aumentar los ingresos para con esos ingresos mitigar la pobreza del Ecuador. ¿Se descarta la posibilidad entonces de una nueva reforma tributaria que elimine algunos impuestos que desde el sector productivo han sido criticados, argumentando que le restan competitividad a su actividad? No, no lo descartamos. Hablamos de una reforma tributaria moderna que amplíe la base de contribuyentes, que no aumente impuestos y en la medida de procurar mayores ingresos petroleros también balancear con una reducción de aranceles para que el Ecuador sea más competitivo en el momento de producir tanto para consumo local como para exportación. Por lo tanto, sí, el esquema no es fácil, Lenin. Tenemos que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha atención. Y a eso estoy dedicado en este momento, porque, lo he dicho, desde el primer minuto del gobierno comenzaremos a aplicar las medidas que permitan una salida a esta destartalada economía pública que hoy tiene el Ecuador. ¿Y los subsidios a los combustibles? ¿Se continúa con el actual esquema de desmontarlos poco a poco o usted cree que tiene que haber una eliminación total de aquello? Habrá un objetivo muy claro. No podemos continuar con subsidios ni al contrabando, ni al narcotráfico, ni a los ricos. Focalizaremos el subsidio a los combustibles a los sectores productivos que verdaderamente lo requieran. Los otros que paguen el precio real, porque un gobierno del cambio como el nuestro no estará dispuesto a subsidiar a estas dos actividades ilegales y teniendo claro que los subsidios son para los pobres y no para los ricos. Por lo que se ha visto en estos 4 años, con un gobierno que ha tenido el mérito de denunciar el saqueo del correísmo, pero que ha seguido aplicando el mismo modelo de gigantismo estatal y de presencia del modelo en los diferentes órganos del Estado, para usted hubiera sido imposible cumplir con los cambios que ofreció. ¿Tiene en mente ahora una consulta popular quizás para cambiar ese modelo perverso que aún esclaviza al país? Para cambiar el modelo económico se necesita
En primer lugar, una clara visión del gobierno. En segundo lugar, una clara voluntad del presidente de la República. No hace falta una consulta popular para cambiar el modelo de la economía correísta que sigue vigente hasta el momento. Hay necesidad de consulta popular para determinados temas que requieran cambios en la Constitución, pero como primer punto de partida lo podemos hacer sin necesidad de enredarnos en una consulta popular. Lo escuché ayer advertir que va a crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción como la de Guatemala, como la que hizo este gobierno, pero claro, en este gobierno no se le dio plata ni funciones. ¿Cómo evitar que una buena iniciativa no fracase como la de este régimen estrepitosamente? Le recuerdo, Lenin, que esa fue una propuesta de campaña en el año 2017. Este gobierno no la ha sabido aplicar, pues nosotros vamos a insistir en la necesidad de una comisión internacional de lucha contra la corrupción para que vengan expertos del exterior, sin ningún contacto con políticos ni con actores nacionales, y puedan contribuir en esta lucha contra la corrupción, que no será la única acción. Pero que eso atenta contra la soberanía, dicen algunos. Mire, yo creo que atenta contra la soberanía nacional aquella avidez de los corruptos que se llevan el dinero de todos los ecuatorianos. No hay nada que justifique esa acción. Así que es necesario pedir la asistencia de la Organización de Naciones Unidas para fortalecer una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer desde la primera semana de gobierno. Pero con una comisión parecería que no alcanza, ¿no? Me da la impresión de que hace falta una reforma integral que estructure toda una política de combate a la corrupción. ¿Tiene usted ideado algo en ese sentido? Yo creo que necesitamos fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que aún en la escasez de recursos hay que proveerle de recursos a la Fiscalía para que tenga el personal necesario para que lleve a cabo no una, sino varias investigaciones al mismo tiempo, para que pueda atender las necesidades del pueblo ecuatoriano, que está ávido de transparencia, ávido de lucha contra la corrupción. Sabremos llevar a cabo las reformas necesarias y pondremos los recursos necesarios para que la Fiscalía General de la Nación actúe con celeridad, con autonomía y con independencia. En política internacional es evidente una gran dependencia con China o de China, que toma ventaja en recursos petroleros y no petroleros. ¿Busca usted cambiar esa relación y, de ser así, cómo lo haría? Mire, Lenin, en el mundo viven 7.800 millones de habitantes. El Ecuador debe procurar la mejor relación con todos ellos para vender más producto ecuatoriano, más banano, más cacao, más café, más camarón. Y a la vez, ese mundo de 7.800 millones de habitantes tiene muchos recursos económicos que buscan inversiones seguras, y por eso queremos convertir al Ecuador en un país seguro para invertir. Por lo tanto, el Ecuador no se puede abstraer del mundo. Ahí hay una gran oportunidad tanto para el comercio como para la inversión, y nuestras relaciones serán siempre las más amigables con todos los sectores del mundo que tengan interés de relacionarse con el Ecuador en estos términos: comercio e inversión. Hay quienes lo critican por su pasado como banquero y dicen que de llegar Guillermo Lasso al poder terminaría beneficiando al sector financiero del país, un país en donde muchos se quejan por las altas tasas de interés y por créditos que consideran, pese a los montos, que son todavía escasos. ¿Qué cambios implementaría Guillermo Lasso como presidente de la República en este sector? Algunos cambios. Es bueno que el país conozca que este régimen de tasas de interés es precisamente parte del modelo fracasado, porque es un régimen establecido por el Estado. Debemos de ir a un régimen de libertad, donde las tasas de interés pueden o deberían fluctuar hacia abajo en conjunto con las otras medidas para el fortalecimiento de la economía y la seguridad para la inversión. Nada me encantaría más a mí que convocar a la inversión extranjera en banca en el Ecuador. Ojalá vengan bancos extranjeros al Ecuador para que generen una mayor competencia, se propenda a una reducción de las tasas de interés
y de la reducción de los precios de los servicios bancarios. Pero para aquello necesitamos un gobierno que contribuya, que elimine tanto peso, tanta carga tributaria que se resume en las tasas de interés. ¿Reducirlas a cuánto? Bueno, eso es, si hablamos de no tengo la potestad ni la varita mágica para decir que van a bajar a determinado nivel, pero sí le puedo dar una referencia. En Panamá las tasas de interés son libres, los costos de los servicios bancarios son libres, y en Panamá, existiendo un ambiente libre, sin la inversión, sin la intervención excesiva del Estado, pues usted tiene tasas mucho más bajas que en Ecuador. Digo Panamá porque es un país dolarizado donde interviene mucha banca internacional, donde la bancarización es casi igual al tamaño del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que tenemos que propender en el Ecuador? Acá la bancarización es realmente muy baja. Necesitamos un mercado más libre, más formal, con mayores participantes para ver tasas de interés más bajas, que le interesa a todo el Ecuador. Yo creo que inclusive a los banqueros. Guillermo Lasso, candidato presidencial por el movimiento Creo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lenny, muy amable.